en algo. Y entonces ahí podemos ver que lo que estamos haciendo es de Dios. Amén. Amén. Entonces debemos de anhelar, hermanos, ser llenos, bautizados. Debemos de anhelar que el Espíritu de Dios venga sobre nosotros. Porque si no viene sobre nosotros, vamos a seguir siendo los mismos Santo. evangélicos. Los mismos. ¿Saben qué, hermano? ¿A usted le gustaría ser siempre el mismo? No. No. Dice, hermanos, que la vida del justo es como la luz de la aurora que va de aumento en aumento. No podemos ser los mismos, debemos de renunciar. Diga conmigo, renuncio. Renuncio. En el nombre de Jesús. a En ser el nombre de el Jesús, mismo. ser el mismo. Tenemos ya 5 años, 6 años en el Evangelio, 8 años, 10 años y no podemos ser el mismo. Santo, amén. Entonces necesitamos el Espíritu Santo, necesitamos de su Espíritu sobre nosotros. Y Dios dice, por eso le leí el versículo que dice que tu generación, yo voy a poner de mi Espíritu sobre tu generación. Y ustedes son mi generación y yo les profetizo que va a venir el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Debemos de anhelarlo, hermano, de verdad. Yo he visto muchos evangélicos que ya su vida es cansada, monótona. No es un gozo ya venir a la iglesia, no es un gozo estudiar, es más, ni leen la palabra. Tienen la Biblia desgastada, por tanto que la tienen debajo del brazo. Pero no porque la leen, no porque se deleitan, no porque disfrutan. Es más, pregúntale a tu hermano que tienes en la par, ¿cuándo fue la última vez que leíste la palabra? ¿Qué dice? No me acuerdo, hermano. Qué buena pregunta. Me voy a recordar cuándo fue la última vez. Hermanos, hay muchos cristianos, muchos evangélicos que se desaniman, muchos evangélicos que simplemente, hermanos, no hay gozo. Por eso, hermano, usted cuando saluda a su hermano tiene que mirarle así el rostro a ver si hay alegría o no, si hay gozo, si hay alegría en el hermano que tiene la par o no. Así míralo así de reojo, hermano, no hay que esté bravo y... Pero tiene que haber ese cambio, hermanos, tenemos que anhelarlo. Si no tenemos una visitación del Espíritu, vamos a seguir siendo los mismos. Amén. Entonces, sin embargo, el Espíritu, tenemos nosotros un Espíritu, ya saben, nuestro Espíritu vuelve con Dios cuando ya termina nuestro ciclo aquí en la tierra. Nuestro Espíritu regresa con Dios, nuestra alma, ¿a dónde se va? Santo. A lugares de descanso. Hermanos, yo les invito a que busquen asistir a un discipulado. El tema que vamos a estar viendo son los lugares intermedios. Estamos terminando en las caídas de Satanás y, hermanos, es un tema muy bonito que necesitamos todos saber y manejar y conocer. Entonces, nuestra alma se va a un lugar intermedio, porque todavía hasta que dice que los muertos en Cristo serán resucitados, hasta que venga Cristo, entonces nosotros podemos ser levantados. Pero, y dice que nuestro cuerpo al polvo será. Si nuestro espíritu va a Dios, entonces Dios pone de su espíritu, no es el mismo espíritu el de Dios que el espíritu que nosotros tenemos. Y entonces si nosotros tenemos un espíritu y Dios pone otro espíritu, entonces ya en nosotros dice la palabra que cuando nosotros le recibimos entró su Espíritu Santo, está el Espíritu Santo en nosotros. Entonces quiere decir que tenemos una capacidad de tener varios espíritus en nosotros. Números 11:17 dice: yo descenderé y hablaré contigo y tomaré del espíritu que está en ti y lo pondré en ellos y llevarán contigo la carga del pueblo y no la llevarás tú solo. Y ahí, hermanos, veía el espíritu de Moisés, ahora lo iba a poner sobre el espíritu del pueblo. Entonces puede estar el espíritu de Dios, el espíritu, inclusive hay otros espíritus. Fíjense lo que dice este otro versículo. Isaías capítulo 11, versículo 1. Diga Isaías 11:1. Isaías 11:1. Fíjense, hermano, lo que dice el libro de Isaías. Esta es la versión Reina Valera 1865. Dice: saldrá una vara del tronco de Isaí y un renuevo retoñecerá de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Jehová, el espíritu de sabiduría, el espíritu de inteligencia, el espíritu de consejo y de poder, el espíritu de conocimiento y de temor a Jehová. 7 espíritus van a estar reposando sobre él. Gloria a Dios.
Entonces, hermano, ¿será que alguien pueda tener 7 espíritus? ¿Sí pueden o no pueden? Bueno, veamos, sigamos con esto, hermanos. Santo. Lucas capítulo 8 versículo 1. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicándole y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y ¡Aleluya! de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Santo. Entonces, hermano, ¿podrá alguien tener más? ¿Podrá alguien tener 7 espíritus? Sí. Sí pueden tener 7 espíritus. Pueden tener 3 espíritus, 2. Santo. Los Guárdanos. espíritus de Dios, espíritu de Libéranos, sabiduría, de Padre. inteligencia, de poder, de consejo. En este caso, hermanos, dice que venían los 12 apóstoles y mujeres le seguían que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. O sea que, hermanos, pueden haber enfermedades que no tienen que ver directamente con el cuerpo, sino con espíritus malos. Santo. Y hay enfermedad. Por eso, hermano, no todas las enfermedades pueden ser causadas por un espíritu malo, sino por un espíritu, por una enfermedad, algo que está ya deficiente en el cuerpo. Pero de que un espíritu malo sí puede traer enfermedades. Entonces hay pueblo de Dios que quizá no tenga el espíritu de Dios, pero sí puede tener un espíritu de enfermedad, o 2 espíritus, Santo. o 3. Porque Líbranos. María Magdalena tenía 7 espíritus. Líbranos, Señor. Cuando vemos Libre. esto, hermanos, entonces nos vamos al libro, a otro versículo que está en otro pasaje, que es el libro de Mateo, en donde dice: cuando el espíritu inmundo sale, va a lugares desérticos donde habitar, dice que no encuentra reposo y regresa y vuelve a su casa. Pero cuando vuelve a su casa, dice, entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Entonces, hermano, hablamos que el mundo espiritual es muy complejo. Muchas veces, hermano, podemos estar sacando un espíritu y viene a la iglesia y le sacan otro espíritu y viene a la iglesia, hermanos, y hay una liberación, pero como ya esta liberación, ya hay 7 espíritus, quizás están sacando al espíritu número 7, al espíritu número 6, al espíritu número 4, pero como el dueño de la casa está ahí bien arraigado, los vuelve a invitar. Y entonces, por eso es que eso es muy difícil. Se tiene que sacar al que está, al primero es el que se tiene que sacar. Mire, hermano, yo quiero hablarle de esto porque mi anhelo es de que haya una liberación en nosotros. Amén. Sí, Señor. Yo quiero ser libre. ¿Usted se imagina a una mujer con 7 espíritus? Santo, Padre. He ¿Sí visto se varias. imagina? Yo le puedo decir, hermano, hay gente que está bien vivito y sano viendo Netflix. Santo. Pero se pone a orar nada más, hermano, y viene un espíritu de sueño. Ay, Señor. El mal del puerco le quedó corto, hermano. Nada más abre, por eso no leen la Biblia. Por eso no leen, no oran, porque les da mucho sueño. No pueden prosperar, por eso están en la ignorancia, por eso están en desánimo, en flojera, en pereza, porque hay un espíritu, hermanos, que posa sobre ellos, los acapara, les canta, duérmete, niño, hermanos, y caen rendidos. Y piensan, ¿no? Y ¿saben lo que dicen? Es que es la bola de años. Otros dicen que es que trabajé mucho. Otros empiezan, hermanos, a justificarse de situaciones, no dormí bien. Y situaciones que pueden ser influencia de un espíritu, y nosotros tenemos que discernir esa situación. Entonces, a María Magdalena, hermano, se dice, ¿cuántos espíritus tenía? 7. Se dice que María Magdalena tal vez ya había sido liberada una vez, Santo. pero su casa estaba vacía y entonces regresaron 7. Ay, Señor. Pero súmele, si hay uno
que es el dueño de la casa, y hay 7 que son invitados, entonces ¿cuántos espíritus hay? 8. 8. Entonces, ¿por qué salieron 7 nada más? Porque el de la casa, ese no puede salir, hermano. Ese uno lo tiene que correr. Uno es el que le tiene que decir, ya no te quiero, ya no tengo más todo poder, toda autoridad, ya te lo quito, y entonces ese tiene que salir. Entonces por eso ya le sacaron 7 y después salió el otro, hermanos. Pero Dios hace lo difícil, lo imposible, y nosotros tenemos que hacer lo posible. Aleluya. Entonces, veamos este otro versículo. Bueno, el tema que vamos a hablar son los espíritus, parte 2. La vez pasada yo le hablaba que había un espíritu de celos. También hay un espíritu de falsedad. Pero también hay, bueno, ahorita les digo el espíritu. Este espíritu es de gracia y de oración. Dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron. ¿Cómo es que miraban hacia Dios? Cuando vino un espíritu de gracia y de oración. También está en 2 Reyes 2:15, dice, viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron, el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. También podemos ver, hermanos, en el libro de Malaquías, que dice que en los postreros días vendrá el espíritu de Elías y hará volver el corazón de los padres a los hijos. Pero, hermanos, esos son espíritus de Dios, el espíritu de sabiduría, de entendimiento, el espíritu de poder, son espíritus de Dios. Y nosotros, hermanos, tenemos que pedir esos espíritus. Fíjense lo que dice Proverbios 17, 27. El que ahorra sus palabras tiene sabiduría, de espíritu prudente es el hombre entendido. Entonces es un espíritu prudente. Pero hay otros espíritus que son malos, como el espíritu de falsedad. Se lo voy a leer un poco rápido por el tiempo. Pero hay espíritus de falsedad. Santo. Este espíritu es de inmundicia. Dice, en aquel día, Padre, dice Jehová de los ejércitos, quitaré de la tierra los nombres de las imágenes y nunca más serán recordados. Y también haré cortar de la tierra a los profetas y al espíritu de inmundicia. ¿Sabe qué es ¿Sabe ese espíritu de inmundicia, hermanos? Es el que hace pensar cosas, contamina al cristiano, contamina a los hombres con inmundicias. Trae pensamientos perversos, trae pensamientos sucios y de inmoralidad para contaminar. Pero esos son los espíritus. No quiero enfocarme mucho en esto, sino quiero que vea la cantidad de espíritus que hay en la Biblia. Mateo 10:1 dice que hay espíritus inmundos. Isaías 19:3 dice, y el espíritu de Egipto se desvanecerá. Quiere decir, hermanos, que hay algunos que aunque hayan salido de Egipto, todavía traen un espíritu dentro. Jehová, en Isaías 19:14 dice, Jehová mezcló espíritu de vértigo. Hermanos, eso algunos pueden decir, es que tengo muchos mareos, y se hacen la prueba de embarazo 10 veces, pero puede ser un espíritu, hermanos, que esté sobre esa persona. Isaías 28:6, fíjense, hermanos, lo que dice este versículo, dice, y por espíritu de juicio al que se sienta en juicio, y por las fuerzas a los que rehacen la batalla en la puerta. Este espíritu, hermanos, viene, y por el espíritu de juicio viene al que se sienta en juicio. Y esto nos da la oportunidad, hermanos, que hay espíritus que vienen sobre un área que se está abriendo. Si este no se sienta en la silla de juicio, no viene el espíritu de juicio, pero si empieza a enjuiciar, ahora viene un espíritu de juicio. Y eso pasa en varios espíritus. Por ejemplo, yo le decía que hay personas que tienen en su naturaleza ser celosas. Bueno, las mujeres casi no son celosas. Hay hombres que son celosos. O tampoco los hombres
Pero hay personas que tienen cualidades de celar y pasan, pero puede ser de que tanto se sentó en esa silla de celos que luego viene un espíritu de celos. Por ejemplo, hay otro espíritu que es el de la ira. Dice que hay otro pequeño y des lugar al diablo. Hay personas que son airadas, que su temperamento es débil, se enojan de cualquier cosa. Y así pueden estar, Santo. pero puede llegar un día que por tanto sentarse en esa silla de ira, de enojo, que puede llegar un espíritu de ira. O sea que nosotros tenemos que cuidar bien. Si hay alguien que le abrieron puertas de niño, le enseñaron revistas pornográficas, le enseñaron o lo trastocaron y pusieron en su mente una inmundicia, si no es liberado, si no es limpiado de esa contaminación, entonces puede llegar un espíritu de inmundicia. Santo. Y por eso, hermanos, estamos orando y puede que, inclusive puede que se haya ido ya el espíritu, pero todavía esté contaminada el alma. Y entonces, como no sabe si fue el espíritu o es su alma, entonces vuelve a venir ese espíritu. Que nosotros tenemos que estar conscientes de nuestra situación, de nuestra alma, de cómo fuimos formados o cómo es que vino ese espíritu. Por eso no es muy fácil. Y Dios, cuando vino la mujer, esta sirofenicia, le dice: tengo una hija que tiene un espíritu inmundo y que la atormenta. Y dice Jesús que le dijo: el pan es para los perrillos. No se dispuso a estar sacándole el espíritu, porque si el espíritu inmundo sale y la casa la encuentran vacía, entonces vienen 7 espíritus peores. Por eso no es nada más de liberar y de sacar demonios por sacar, si no llenamos primero la casa para poder. Mire, hermanos, cuando antes de una liberación tiene que haber una administración. Si hay una persona que tiene muchos pensamientos de lascivia y muchos pensamientos de estar pensando es que a la hermanita, ando viendo a la hermanita y anda viendo puras hermanitas y tiene pensamientos sucios sobre ella, entonces antes de liberarlo de ese espíritu hay que ministrarlo, porque tal vez alguien lo trastocó, tal vez lo llevaron a un bordel de niño, o tal vez creció con puras mujeres y él le despertaron eso, y entonces hay que ministrarlo para que cuando salga el espíritu, hermano, su casa puede ser llena del espíritu de Dios. Entonces tenemos que considerar todos esos puntos antes de sacar a un demonio. Dale ofrenda de palmas a Dios, hermano. Isaías 29:10 dice: porque Jehová derrama sobre vosotros espíritu de sueño. Santo. Mira, hermano, saluda a tu hermano que tienes a la par, si no tiene sueño el hermano. No se sueña. Bueno, nada más era para que se fuera todo espiritillo ahí. Pero fíjese, hermano, lo que dice Eclesiastés 10:4. Si el espíritu del príncipe se exaltara contra ti, no dejes tu lugar, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. Fíjense, hermanos, que hay espíritus que pueden venir y estar asediando tu vida. Ahí pueden venir espíritus que están rodeando tu vida. En este caso, mire, es un espíritu del príncipe, es un principado. Pero dice ahí, se exaltare contra ti, no dejes tu lugar. No entendí esto, hermano, de parte de Dios. Si un principado viene sobre ti, no le des lugar, sino con un espíritu de mansedumbre. Por eso Jesús cuando viene dice, cuando viene de aprender de mí que soy manso y humilde de corazón. Porque cuando hay una mansedumbre en nosotros, ¿qué pasa? ¿Cuál es lo opuesto a la mansedumbre? ¿Saben qué es la mansedumbre? Orgullo. ¿Saben qué es manso? Sencillo, tranquilo. Ser agresivo es lo opuesto de la mansedumbre. Entonces, si alguien, imagínense, viene un principado y él dice: no dejes tu lugar, o sea, quiere decir que el principado viene y él no es manso, sino que es airado, entonces va a dejar su lugar, le da lugar al principado. Pero si él es manso, dice, por eso dice ahí, porque la mansedumbre hará cesar. Entonces, alguien que es airado
siempre le va a dar lugar a un principado. Y le va a dar. Por eso, airaos, pero no pequéis, no le deis lugar al diablo. Pero si eres manso, créame, vas a cesar tantas cosas que han habido en la vida de muchos hermanos. El diablo siempre viene a provocar en ira, en desesperación, a irritarnos para que uno abandone el lugar, para que uno ceda un lugar y para que el diablo se meta. Diga, rechazo en el nombre de Jesús. Fíjense, hermano, también veíamos Proverbios 17:22, dice: el corazón alegre constituye un buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Y yo quiero que lo vea de esa manera. Hay espíritus de tristeza, hay espíritus que se meten hasta los huesos, provocando enfermedades, y que puede ser, hermanos, una tristeza, una angustia, y que ya lleva años con esa angustia y afecta a los huesos. Y en los huesos está el espíritu, afecta su espiritualidad. Y trae enfermedades, hermanos. Hay enfermedades por un espíritu de tristeza. Amén. Amén. Espíritu de mentira. Y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo: yo le induciré. Y Jehová le dijo: ¿de qué manera? Él dijo: yo saldré y seré espíritu de mentira. Mire, hermano, también eso ya se lo vimos el viernes, pero yo quiero hablar esto porque vamos a tener Santa Cena. Amén. Y cada Santa Cena dice la palabra de Dios: comer y beber, pero no lo comas sin discernir, sino pruébate. Quiere decir, hermanos, que cuando uno se prueba, uno puede decir: Señor, soy muy airado. Señor, no soy manso. Señor, tengo esto en mi corazón, tengo muchos pensamientos perturbadores. Señor, tengo esto, porque ahí, hermanos, Dios puede limpiarnos de toda contaminación. Entonces, cuando vemos este versículo, hermanos, viene un espíritu. Cuando se le presenta a Dios, no dijo qué tipo de espíritu era. Pero cuando Dios le dice: bueno, ¿y cómo vas a hacerle? Le dice: yo saldré como un espíritu de mentira. Pero ese espíritu, hermanos, cambió. O sea, se cambia, se muta, puede hacerse parecer, pero ¿qué espíritu era? Podemos decir: es que estoy, por decirlo, tengo un espíritu de enfermedad, es que estoy enfermo, es un espíritu de enfermedad. Pero tal vez, hermanos, es un espíritu de tristeza que se convirtió en espíritu de enfermedad. Entonces tenemos que discernir qué espíritu, porque estamos reprendiendo espíritu de enfermedad. Hermanos, hay veces hasta la gente no cree ya en que está uno reprendiendo. Gente, hermanos, que, por ejemplo, yo no conocí, pero a mí me dijeron, hermanos, porque ya iba a decir yo conocí, pero eso sí no lo conocí, que un carro se quedó sin gasolina. Y, hermano, a todos reprendían y dice: espíritu de gasolina, fuera. Pero, hermanos, ya se habían salido de los límites del conocimiento y la gente ya dejaba de creer, porque ya todo lo estaba echando fuera, todo era demonio, todo era de esa, lo ponía de esa manera. Entonces nosotros tenemos que saber y discernir qué sí es un espíritu, qué sí es nuestra alma, o qué sí son nuestros pensamientos. Amén. Amén. Entonces, este es un espíritu de mentira, hermanos. Un espíritu, mire, hermanos, ¿qué hace un espíritu de mentira? Miente. Pero engaña. Un espíritu de mentira no tan solo se presenta como espíritu de mentira, sino se presenta engañando al pueblo de Dios. Por eso, mire, yo les digo y se lo recalco, hermano, porque yo sé que Dios ha venido trayendo liberación. Amén, sí, Señor. Pero hay veces ese espíritu nos ha engañado diciendo: ya me fui, ya no estoy, ya mira, me fui, le cierra la puerta y todo. Pero, hermanos, puede ser que te esté engañando. Ahí hemos tenido liberaciones en donde pareciese, hermano, que ya se fue el demonio y de pronto, Ay, santo. Y, hermano, vuelve a salir y ahí está, pero puede engañar. Amén. Amén. También vimos que el hombre cuyo espíritu no tiene rienda es un espíritu indómito. Oseas capítulo 4 versículo 2 dice, hermanos: mi pueblo a su ídolo de madera pregunta y el leño le responde, porque espíritu de fornicaciones. Santo. Mire, hermanos, son espíritus de fornicaciones.
Oseas 5:4 dice, no piensan en convertirse a su Dios porque espíritu de fornicación está en medio de ellos. Santo. Y no conocen a Jehová. ¿Cuántos de aquí conocen a Jehová? Amén. Oramos para que se le manifieste. Sí, Señor, que se nos Hermanos, manifieste. de verdad, conocer a Dios no es cualquier cosa. Y hay gente, hermanos, que dicen conocer a Dios, pero no le temen a Dios. No llegan temprano a la iglesia, no le sirven como deben de servirle, no se consagran como deben de consagrarse, no tienen respeto a la casa de Dios, no tienen compromiso no respetan a los hermanos, pero dicen que conocen a Dios. Yo puedo decirle que en la Biblia aparece una parábola en donde dice ahí que a un hombre se le dieron 10 denarios, a unos 5, uno 1. Pero al que le dieron 1 dice, Señor, yo enterré mi talento en la tierra porque te conozco y sé que eres un hombre que cosechas donde no siembras. Y entonces dice, si sabes que soy así, ¿por qué no metiste mi talento? Pero hermano, estaba hablando de que decía que conocía a Dios, pero realmente tenía un mal concepto de él y enterró ese talento en la tierra. Así hay mucho pueblo de Dios que dice que le teme a Dios, pero hermano, ni ora, ni ayuna, pero el ayuno es opcional, hermano. Pero ni ora, ni tiene temor, reverencia a Dios, adora a Dios, se postra delante de Dios, sino que está en una actitud como diciendo, Señor, si tú quieres, aquí estoy. Pero no tiene una actitud de humildad, de humillarse delante de Dios, de búsqueda, de entrega y hermanos, estamos hablando que tener temor a Dios es saber que Dios te está viendo donde quiera que estés, en donde lo que tú estás haciendo en cualquier instante, porque tienes temor de Dios. Y hay pueblo de Dios, hermanos, que pareciese peor que un mundano. Santo. Cuando está solo, hermanos, hace lo que él quiere. Pero usted sí conoce a Dios, ¿verdad? Amén. Entonces así está, hermanos. Pero entonces quiere decir que el espíritu de fornicación impide que conozcamos a Dios. El espíritu de fornicación provoca la idolatría. Amén. Bueno, el espíritu del Señor, espíritu del malo. Esto lo vimos ayer. Fíjense, hermanos, voy a retomar esto porque voy a ver el capítulo 19, pero fíjense lo que pasó en el capítulo 16. Esto lo vimos, nada más quiero hacer un repaso un minuto. El espíritu del Señor se apartó de Saúl y un espíritu malo de parte del Señor la atormentaba. Entonces los siervos, ¿cuántos siervos hay aquí? Amén. Del Saúl le dijeron, he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios de parte de Dios te está atormentando. En 1 Samuel 15:23. 1 Samuel 15:23. Cuando usted ve 1 Samuel 15:23 dice, porque la rebelión es como pecado de adivinación y la desobediencia como iniquidad e idolatría. Por cuanto has desechado la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces Saúl dijo a Samuel, he aquí he pecado en verdad y he quebrantado el mandamiento del Señor y tus palabras, porque temí al pueblo y escuché su voz. Y cuando yo veo, hermanos, después en el versículo 16 que el Espíritu de Dios sale de Saúl y viene un espíritu inmundo, es porque él tuvo estas características. ¿Cuáles son las puertas para que el Espíritu de Dios salga? Hermano, las características para que el Espíritu de Dios salga es la rebelión, la desobediencia, el temor y el escuchar al pueblo. Y hablando de escuchar al pueblo es dejar de escuchar a Dios y empezar a escuchar lo que dicen los demás. Santo. Esto es lo que tenía Saúl y por tener estas características desobedeció a Dios. Santo. Desobedeció de gran manera a Dios, que le quitaron su reino, y entonces Dios dice, saca su espíritu de ahí y ahora entra un espíritu malo. Por eso yo le veo a esto, que le veo estas características, que hay espíritus que abren puertas. Hay espíritus, hermanos, que están
abriendo las puertas para que Dios empiece a apartarse de nosotros. La rebeldía, hermanos, la desobediencia pareciese que es lo mismo, pero no es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia entre rebeldía y desobediencia? ¿Cuál será, hermanos? La desobediencia, hermanos, es ir en contra de la obediencia, no obedecer. Pero la rebeldía es ir en contra, no tan solo no obedecer, sino ir en contra de la voluntad de aquel que nos mandó a hacer algo. Si alguien nos dice, ve, limpia esa parte, el que desobedece, lo único que hace es no limpiar. Pero el que está rebelde, no tan solo no limpia, sino va y ensucia esa parte. Entonces, eso es lo que a Dios, hermano, nosotros tenemos que ver si no tan solo desobedecemos a Dios o si estamos haciendo lo contrario. Pero eso le pasó a Saúl, hermanos. Después veíamos que una de las maneras que salía el espíritu malo era de esta manera. David tomaba el arpa, tocaba con su mano y Saúl se calmaba y se ponía bien. Y el espíritu malo se apartaba de él. No va a salir un espíritu malo si no hay un alma que se calme. Pues, la alabanza, la adoración, la liberación, la unción hace que nuestra alma se tranquilice para que el espíritu malo tiene que salir. Aleluya. No podemos arrancar, el espíritu malo tiene que salir. Miren, hermanos, hemos visto liberaciones en donde el espíritu inmundo toma a la persona, la tira, se revuelca, se azota, se empieza, hermanos, a provocar, lastimar el cuerpo. En donde se le tiene que ordenar al espíritu, no le hagas daño. Pero el espíritu, hermano, está echando, está tirando, se está pataleando, se está azotando y hay que dar instrucciones a ese espíritu para que salga. Y tiene que salir sin hacerle daño. Pero esto ya lo vimos. Esto lo vimos, hermanos. También vimos este otro versículo. Isaías, 1 Samuel 18:8. Saúl se enfureció, Saúl miró a David con recelo y este deliraba. Y mientras David tocaba con su mano, como de costumbre, Saúl tenía la lanza en la mano. Y arrojó Saúl la lanza y pues dijo, clavaré a David en la pared. Pero David lo evadió 2 veces. Mire, hermano, ¿cuántos quieren ser libres? Amén. Yo anhelo, hermanos, alcanzar una verdadera libertad. Sí, Señor. Aquí ya el espíritu inmundo ya no salió. ¿Pero por qué? Porque se enfureció, porque tenía recelo, porque ya, hermanos, no tan solo tenía un espíritu inmundo, sino su alma se estaba ya cada vez más revelándose delante de Dios. Mire, hermano, yo esto se lo digo con temor y temblor, porque yo hoy quiero orar por usted. Amén, amén. Y voy a orar y el miércoles oramos, hoy vamos a orar, porque hay otras, he encontrado algunas maneras de cómo el Espíritu de Dios entra. Pero si nosotros no reconocemos cómo está nuestra alma, de en vano sea. Así puede venir el apóstol Sergio, puede venir de nuevo un profeta, puede venir otro profeta traído de parte de Dios, pero si usted no suelta, puede sentir la unción de Dios, puede manifestar una liberación, pero no va a cambiar su vida porque el Espíritu va a venir. Saúl, hermanos, con tocarle el arpa se le salía el demonio, pero después por enojarse, por tener recelos. Hermanos, ¿usted no conoció un hermano que tenga recelo de otro hermano? Tanto. Que tenga envidia de otro hermano. Nunca ha conocido, hermanos, alguien que sienta, esté molesto con otro hermano. Porque esto pasó en Saúl y ya le tocaban el arpa y, hermanos, ya no había forma de detener al demonio, porque habían otras actitudes en él que lo alimentaban y lo fortalecían. Entonces, fíjese ahora lo que dice el versículo 19, y es aquí en donde vamos a ver esto. 1 Samuel 19:8. Cuando hubo guerra de nuevo, David salió y peleó contra los filisteos. Diga conmigo, David peleó contra los filisteos. David peleó contra los filisteos.
Hermano, no tan solo peleó, sino también los derrotó con gran matanza y huyeron delante de él. Fíjese que eso es una de las cosas que usted tiene que estar convencido. No tan solo pelear, sino tiene que vencer. No es tan solo de estar, es que estamos en gran lucha, hermano. ¿Cómo está, hermano? Estamos aquí peleando. Esto, hermanos, desde pelear y de vencer. Si no vencemos, hermano, si no vencemos, de verdad, que tenemos que pedirle a Dios la estrategia, tenemos que pedirle a Dios la revelación, porque si no, podemos bajar la guardia y hacer alianza con los enemigos. Pero David aquí venció y peleó. Pero después en el versículo 9 y dice: y vino un espíritu malo de parte del Señor sobre Saúl, y estaba sentado en su casa con su lanza en la mano mientras David tocaba el arpa. Oiga, hermano, a mí me llama esto la atención, porque mientras David estaba peleando, Saúl, ¿dónde estaba? Sentado. Sentado. Y sabe, hermano, que el espíritu malo vino ¿sobre quién? Sobre Saúl. ¿Y cómo estaba Saúl? Sentado. Entonces, ¿sobre quién viene el espíritu malo? Sobre los que están sentados, sobre los que no están peleando. Entonces, hermano, dice, esto lo podemos ver de esta manera, porque después dice, vino el espíritu malo de parte del Señor sobre Saúl, estaba sentado en su casa con su lanza. ¿Dónde tenía su lanza? En la mano. Tenía su lanza en la mano mientras David tocaba el arpa. Yo quiero que vea esto, hermanos. ¿A David se le metía el espíritu malo? No. ¿Por qué no se le metía? No tenía la Porque estaba peleando. Pero también, ¿qué hacía? Tocaba. Agradaba al Señor, ministraba. Hermanos, yo quiero que vean, hay algunos que pueden estar tocando y hay otros que están sentados. Unos hermanos están buscando cómo agradar a Dios. ¿Y saben qué estaba haciendo Saúl? Sí, estaba sentado. Le voy a leer otro versículo porque este versículo es clave también. Dice: y trató Saúl de clavar a David en la pared con la lanza, pero este se escurrió de la presencia de Saúl y la lanza se clavó en la pared y David huyó y escapó aquella noche. Entonces, hermanos, algunos están mirando a Dios cantando, pero algunos otros están viendo dónde van a lanzarla. Están viendo al hermano a quien le van a lanzar la lanza. Ahí, el espíritu inmundo, hermanos, está viendo quién está peleando. El espíritu inmundo está viendo quién está tocando. Y el espíritu inmundo está viendo quién está sentado. Hay unos hermanos que están esforzándose a agradar a Dios, ministrando, luchando con sus alabanzas. Pero hay otros hermanos que no quieren levantar las manos, no quieren salir de sus asientos, no quieren, hermanos, abrir su corazón a Dios. Saúl estaba viendo a David y lo estaba viendo, hermanos, con la lanza agarrada en la mano. ¿Sabe cuándo? ¿Por qué Saúl no podía ser libre? Porque David estaba tocando. Y dice, cuando tocaba, el espíritu inmundo salía. O sea, que puede haber una unción de liberación y Dios puede venir liberando, pero mientras tengamos agarrada la lanza, no vamos a ser liberados. Santo. Porque la lanza era el instrumento que usaba Saúl para poder lastimar a alguien. Entonces hay instrumentos. Si nosotros tenemos, hermanos, por ejemplo, ira contra alguien y no lo soltamos, no vamos a ser libres. Cierto. Si nosotros tenemos pensamientos de traición sobre de alguien y no lo soltamos, no podemos ser libres. Por eso cuando viene la Santa Cena, nosotros tenemos que decir: Señor, tengo este pensamiento, tengo este rencor, tengo este orgullo, tengo esta ira, tengo esta desesperación, tengo esta angustia. Porque si no, hermanos, no vamos a poder ser libres. David estaba tocando, buscando alcanzar la gloria de Dios, pero Saúl estaba sentado viendo cómo le iba a enterrar esa estaca a su hermano. Entonces, yo les digo, hermanos,
por ejemplo, alguien que tuvo problemas desde su infancia con su papá y que su papá lo abandonó, no le dio de comer, le golpeaba a su mamá y agarró odio. Esa es su lanza. Porque cuando ve a su papá, lo único que va a querer es reprocharle, gritarle, decirle. Pero si él suelta esa lanza y viene de parte de Dios y dice: yo, Señor, te entrego este odio y este resentimiento, Dios lo va a hacer libre. Pero tenemos nosotros que pedirle a Dios que nos diga cuál es la situación que nosotros tenemos. Porque si no, viene Dios liberándonos, así trayendo una unción cada día y no podemos salir. No vamos a poder salir de la situación en donde estemos. Dar una ofrenda de palmas a Dios, hermano. ¿Hacia dónde estaba mirando David, hermanos? ¿Hacia dónde estaba mirando David? Hacia Dios, porque él estaba cantándole, estaba tocando, él cantaba hacia Dios. Fíjese, los Davides miran hacia Dios, pero los endemoniados miran hacia los hermanos. Santo. Miran hacia los costados. Padre. Les digo, hermanos, porque hay veces no sabemos si estamos endemoniados, porque venimos le digo, Jesús entró en una sinagoga y cuando él entra, viene una persona que tenía un espíritu inmundo y estaba endemoniado y empieza a dar voces. Y tenía muchos, 18 años tenía, ya estaba en la iglesia y servía. Entonces podemos nosotros no darnos cuenta si tenemos una situación, si está realmente el Espíritu de Dios o no está el Espíritu de Dios, o estamos influenciados por un espíritu. Entonces, quiero mostrarles este otro versículo. Marcos capítulo 9, versículo 23. Y Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayúdame en incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Hermanos, estamos hablando de un muchacho que estaba endemoniado desde su infancia, y vinieron sus discípulos y oraron por él. Hermanos, eran 12 apóstoles que estaban orando por ese muchacho, y los 12 no pudieron liberarlo. Entonces, cuando viene con el papá, le dice: si tú crees, al que cree todo es posible y verás la gloria de Dios. Y cuando el papá dijo: sí creo, hermano, ahí yo creo que Dios le reveló que realmente no creía, porque lo primero que dijo: Señor, ayúdame en incredulidad. O sea, que él por fuera decía que sí creía, pero dentro de él había una incredulidad. Y cuando él soltó la incredulidad, entonces Dios pudo hacer la obra. Pero si él no hubiera dicho: sí, no soy incrédulo, hermanos, ese niño todavía podía haber seguido con ese problema. Entonces nosotros tenemos que ver si sí creemos, hermanos. Yo me acuerdo de un profeta que venía y que Dios le dijo: cuando vayas, estaba orando por él y dice: abre los ojos, porque él oraba por todos con los ojos cerrados. Dile que abre los ojos, y abre los ojos, míralo a los ojos. Y entonces dice, y lo miraba a los ojos, y Dios le dijo: porque él no cree. Y dice que lo miraba a los ojos porque él no creía. Entonces Dios le dijo: porque viéndote a los ojos, él va a creer. Entonces, muchos de nosotros podemos estar diciendo: sí creo, sí creo. Yo les he platicado, hermanos, que muchas de nuestras oraciones que hacemos es porque realmente no creemos, porque ya Dios nos dijo que lo que va a hacer, y seguimos llorando, seguimos angustiados, seguimos orando con ese temor, hermanos. Saúl tenía temor, y eso no podía ser libre. Entonces nosotros tenemos que considerar realmente, hermanos, si sí estamos creyendo o no estamos creyendo. ¿Amén o no amén? Amén. Gloria a Dios. ¿Quién vive? Cristo. Y aquí está el espíritu que le decía. Estaba nacido un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó en gran voz:
estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciéndole qué palabra, porque lo reprendió, qué palabra de esta con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos que salgan. Y yo quiero ir cerrando con esto, hermanos. Esto es, fíjense lo que dice aquí. Aquí está. Estas son las palabras postreras de David. Dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en lo alto, el ungido de Jacob, el dulce cantor de Israel, el Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra está en mi lengua. El Espíritu de Dios estaba en David. El Espíritu, David era el dulce cantor de Israel. El Espíritu de Dios, hermano, viene sobre aquellos que agradan a Dios. Cuando viene el Espíritu de Dios, hermano, vio a David que tenía un corazón que estaba conforme el de él. ¿Cuántos quieren recibir, hermanos, al Espíritu de Dios? Amén. ¿Sí lo quieren recibir, hermano? Amén. Entonces, tenemos que agradarle. ¿Cuántos pueden decir que son, que pueden cantar? ¿Sabe? Cuando hablamos de cantar, no hablamos realmente de que nos entonemos bien o de que podamos cantar una buena melodía, sino de que podamos expresar nuestro amor hacia Dios, podamos alabar hacia Dios, podamos que nuestra voz pueda ser escuchada por Dios. Cuando no tan solo en un canto, sino cuando oramos, cuando evangelizamos, cuando exaltamos el nombre de Dios, cuando le hablamos a nuestra familia, cuando estamos expresando lo que Dios hace en nosotros. Cuando usted habla y canta y cuando usted expresa su amor hacia Dios, hermano, Dios lo va a respaldar, porque dice, abre tu boca que yo la llenaré. Dios, hermano, Dios quiere llenarnos con su espíritu. Dios quiere llenarnos, hermano. Amén. El miércoles yo les veía este versículo, y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David y se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. ¿Cómo vino el Espíritu sobre David? Cuando Samuel lo ungió con aceite. Pero aquí en este otro versículo, fíjense, hermanos, cómo vino el espíritu de sabiduría. Números 34:9. Y Josué dijo a Num, fue lleno del espíritu, y Josué, hijo de Num, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre de él, y los hijos de Israel le obedecieron. ¿Cómo vino, hermanos, el espíritu de sabiduría? Por la imposición de manos. Yo quisiera que te pusieras sobre tus pies esta noche.